Una cabeza atrapada, un cachorro llorando, una mirada suplicando ayuda. En un callejón silencioso, la desesperación encontró una vieja puerta de hierro y esperó. Pero el dolor más profundo puede convertirse en la historia de rescate más famosa. Estás a punto de conocer a Mel y Lupi, una historia que te romperá el corazón y luego lo reconstruirá con esperanza. El concreto agrietado aún conservaba el calor del sol, pero el vecindario ya se sumía en el silencio áspero de la tarde avanzada. Al final de un callejón olvidado, donde el tiempo se detenía y la basura hacía su hogar, un perro de pelaje caramelo temblaba. Su nombre era Mel. Sus ojos marrones estaban pesados, hundidos, amarillentos por el dolor y el tiempo. Su cabeza, atrapada bajo una puerta de hierro oxidada, no solo llevaba heridas, sino cicatrices invisibles de desesperación. Lupi, su cachorro, era demasiado joven para entender lo que pasaba. Sus patas temblorosas apenas sostenían su pequeño cuerpo delgado, pero su corazón latía demasiado fuerte para algo tan frágil. Lloraba con cada aliento dentro de su pequeño pecho, lamiendo la frente de su madre, intentando despertarla como si ese gesto pudiera obrar algún tipo de magia. Mamá, por favor, no duermas. Abre los ojos a mamá. La voz del cachorro salía en un susurro tembloroso. Un intento inocente de suplicar por algo que ni siquiera podía nombrar. An ayuda. Mel no podía moverse. Cada centímetro de su cabeza atrapado. Bajo el hierro quemaba como un cuchillo. Sus músculos estaban rígidos. Su respiración era dificultosa. Las moscas se posaban en su boca y la saliva espesa goteaba, mezclada con sangre seca que se acumulaba debajo. Pero sus ojos no lloraban, solo por el dolor. Lloraban por la impotencia. Lloraban porque Lupi seguía allí, tan cerca pero intocable. No podía protegerlo, no podía correr, ni siquiera podía ofrecerle su calor. A su alrededor, el mundo seguía indiferente. Una pareja pasó, intercambiando miradas de disgusto. Una mujer mayor cruzó la calle, con el rostro torcido por la repulsión. Nadie se detuvo, nadie vio, nadie escuchó el débil llanto que atravesaba el alma. Y aunque no sabía qué era el abandono, Lupi ya sentía la soledad clavándose profundamente en su pecho. Mel hizo un último esfuerzo. Un jadeo, un gemido ronco, escapó de su garganta, y sus ojos susurraron lo que su boca no podía. Lucy, hijo mío. El viento arreció. Un trozo de papel rasgado se enganchó en la pata de Lupi. Ladró, un ladrido agudo, roto, desesperado, su primero. Y ese sonido encontró a alguien en Pedro. Tenía 12 años. Iba camino a casa desde la escuela, mochila gastada en los hombros, hoyos cansados, pero un alma sensible. El ladrido resonó como un grito en su pecho. Se detuvo, miró a través de la puerta, y vio un Dios mío, susurró, dejando caer su mochila. Pedro corrió hacia ellos. Se arrodilló sin pensarlo, su uniforme aún limpio tocando el suelo sucio. Olió el excido, sintió el calor del cuerpo del perro, vio sus ojos entrecerrados y sintió algo que nunca había conocido antes. Miedo a perder a alguien que ni siquiera había conocido. ¡Está viva! ¡Está viva!, gritó, mirando a su alrededor. Alguien ayude. Está viva, por favor. Pero el mundo no respondió. Pedro apoyó su frente contra la de Mel. Lupi, aliviado, trepó a sus piernas, lamiendo sus manos. El chico lloró. Voy a sacarte. Está bien, lo prometo. Nadie va a dejar que mueras. No mientras yo esté aquí. Intentó liberar la cabeza de Mel, pero ella gritó, un aullido agudo y desgarrador que hizo que Pedro retrocediera al instante. Lo siento mucho, murmuró, ahogándose en sus propios sollozos. Ampazos, un hombre alto con una bolsa de compras, apareció y vio la escena. Niño, déjalo, es solo un animal. Te vas a contagiar algo. Pedro se puso de pie, furioso, con los ojos encendidos. No es solo un animal, es una mamá. ¿Me oyes? Es una mamá. En silencio. Lupi lloró de nuevo. La puerta crujió con el viento. Y en ese momento, cuando el sol desapareció, la fe del chico se encontró con la desesperación del perro. Algo sagrado unió a los tres. Aunque Pedro aún no lo sabía, su historia apenas comenzaba. Pedro se quedó de rodillas con las manos, temblando en la espalda de Mel, como si su contacto solo pudiera detener el tiempo para salvar la poca vida que le quedaba. Lupi, frenético, trepó por las piernas de Pedro, intentando llegar a su regazo, buscando refugio en el único alma que parecía diferente a las demás. Quédate conmigo, por favor, susurró Pedro, con los ojos llenos, luchando por respirar. La cabeza de Mel ya no se movía. Su respiración llegaba en oleadas cortas e irregulares,
como si cada aliento fuera una batalla. Pedro sintió que el calor de su cuerpo comenzaba a desvanecerse, y un escalofrío le recorrió la espalda como una cuchilla afilada. No era solo el miedo a la muerte, era el miedo a fallar. Anse levantó de repente, agarró su mochila, la colgó en su hombro y tomó a Lupi en sus brazos. Corrió por la calle estrecha y sucia, chocando con botes de basura y cajas apiladas. Llegó a su casa, a un edificio sencillo con paredes agrietadas y una puerta entreabierta. Entró gritando: «Mamá, mamá, se va a morir, por favor, mamá». Su madre salió de la cocina, secándose las manos en un trapo roto. «¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué perro es ese?» Está atrapada mamá a su cabeza. Está atrapada en la puerta. Y él, el cachorro, está llorándose. Está muriendo. ¿Ven, Kenny?» Su madre dejó escapar un suspiro profundo, ya cansada de la vida, del peso, de la lucha diaria. «Pedro, apenas podemos cuidarnos a nosotros mismos, mucho menos a un perro callejero». Pero ella me miró a mamá. Pidió ayuda con sus ojos. «Chayjuro, que es una mamán, aquí está su cachorro. No puedo dejarla morir». La voz de Pedro se quebró. Sus ojos rojos suplicaban más fuerte que las palabras. «No puedo, pequeño, ojalá pudiera. Pero no puedo, lo siento». Pedro se quedó quieto por un momento. Luego puso a Lupi en el sofá, corrió al armario y tomó una manta vieja. «Entonces, iré solo». Su madre no respondió. Solo bajó los ojos, mientras Pedro desaparecía por la puerta de vuelta en la puerta. La luz del sol se había vuelto naranja, envolviendo a Mel en un resplandor que se desvanecía. Seguía viva, pero débil, apenas moviéndose. Solo sus ojos seguían a Pedro, como si reconocieran su alma. Él se arrodilló a su lado y colocó suavemente la manta sobre su cuerpo, intentando sostenerla. «Volví. Está bien, volví. ¿Me escuchas? Ersford. Say que lo eres». Aguantan comenzó a jalar con Perspective, con cuidado, pero el hierro cortaba su cuello. Un gemido seco atravesó el aire. Mel ya no tenía fuerzas para gritar. Pedro soltó, paralizado. «No puedo hacerlo». «Nope, lo siento», sollozó, casi ahogándose. El sabor salado de las lágrimas corriendo por sus labios agrietados, pasos, resonaron en la acera. «¿Qué pasa aquí?» La voz era firme pero suave. Pedro seguía. Una mujer lo observaba, con el cabello recogido, en un pañuelo colorido, ojos tan profundos como los de Mel. Llevaba una bata de laboratorio arrugada y una bolsa de cuero gastada. Su nombre era Clara. «Está atrapada. Lo intenté, pero no pude. Nadie me ayuda». Clara se arrodilló sin dudar. Acarició suavemente el hocico de Mel. «Hola, guerrera. Está bien, escuché. Estoy». Abrió su bolsa. Sacó una botella de suero, una pomada y una jeringa pequeña. Sus dedos eran rápidos pero tiernos. Limpió alrededor del cuello del perro, examinó la herida y respiró hondo. «Esto va a doler un poco, amiga, pero vas a salir de aquí viva. Vas a salir con tu pequeño». Pedro la miró, con los ojos brillando. «Eres doctora de almas. Tal vez. Me ocupo de los que el mundo olvida». Lupi se acercó y se acostó junto a su mamá, apoyando su nariz bajo su barbilla. Clara ajustó la cabeza de Mel, humedeció los lados con suero y comenzó a aflojar el agarre de la puerta milímetro a milímetro, con una navaja de bolsillo. El cielo se había vuelto morado. El viento se volvió más frío y el tiempo parecía suspendido. Clara susurró una oración silenciosa, sin detener sus manos. Y por primera vez, los ojos de Mel se cerraron suavemente, no por rendirse, sino por confianza. Clara limpiaba los bordes de la puerta con un paño empapado en suero. Sus dedos se movían como los de un cirujano, precisos y seguros. Pero su rostro era pura compasión. No había prisa, ni miedo en su expresión, solo reverencia. Mel ya no resistía. Su cabeza permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Lupi seguía pegado a su hocico, intentando calentar lo que el mundo había dejado enfriar. Pedro observaba, arrodillado, con los puños apretados en su regazo. Su garganta ardía por contener los sollozos. «¿Lo logrará? ¿Lo logrará?» Su voz salió lenta y temblorosa, como si temiera la respuesta. Clara no respondió de inmediato. Pasó la mano por el cuello del perro. La piel alrededor estaba hinchada, magullada, y su respiración se debilitaba. «Está cansada, pero no se ha rendido. Está luchando con las pocas fuerzas que le quedan», dijo Clara suavemente. «Y cuando alguien lucha así, no tenemos derecho a rendirnos con ellos». Pedro bajó los ojos. Un sollozo se le escapó. Clara lo miró con ternura. «¿Sabías que muchos adultos pasan junto a animales como este y fingen
¿No haber visto nada? Lo vi hoy, respondió el chico, pero escuché su llanto. Me golpeó como un puñetazo. Tuve que volver, y por eso eres especial. Pedro, por eso ella aún tiene una oportunidad tan clara. Deslizó su mano bajo la puerta con cuidado, intentando sentir hasta dónde estaba atrapada la cabeza de Mel. En la otra mano, sostenía una navaja de bolsillo ya abierta. Esta puerta podría ceder si presiono aquí, pero ella debe quedarse completamente quieta. Si entra en pánico, podría empeorar las cosas. Pedro se inclinó y tocó suavemente el lado de la cara de Mel. Mamá, escucha, va a doler un poco, pero esta señora, ella te va a salvar. Solo confía en ella. ¿De acuerdo? Lupi dejó escapar un suave gemido. Como si entendiera, se acurrucó contra el vientre de su mamá Clara, presionó su hombro contra un lado de la puerta y comenzó a empujar. El metal chirrió con un grito agudo. El marco gruñó, pero seguía firme. Ya casi, susurró Clara. Pedro vio la piel del cuello de Mel temblar ligeramente, como si hubiera respondido al sonido. Clara sacó la navaja y comenzó a raspar delicadamente el concreto, ganando milímetros preciosos. Cada movimiento era tenso y preciso, como si todo el momento colgara de un hilo. Eso es, tan solo un poco más. Un crujido en la cabeza de Mel se liberó. Con un último empujón de Clara se deslizó, su cuerpo colapsando débilmente en el suelo sucio. Mel, gritó Pedro, sosteniendo su cuello mientras el cuerpo del perro temblaba débilmente. Clara, rápidamente, administró una inyección subcutánea de glucosa, tomó la jeringa de adrenalina de emergencia e inyectó en el flanco del perro. Respira conmigo por un momento eterno. Todo quedó en silencio, y luego, como un milagro, el cuerpo de Mel se estremeció. Un gemido ronco escapó de su garganta. Sus ojos se abrieron lentamente, opacos, pero vivos. Pedro gritó, sus sollozos mezclándose con alegría. Está viva, señorita. Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Lupi a rodear a su mamá, ladrando en un tono agudo sin parar, como si llamara al mundo entero a presenciar ese momento sagrado. «Lo lograste, Mel», susurró Clara, acariciando su hocico. «No te rendiste, nen». Pero no se sintió oscuro. Clara envolvió a Mel en la manta, ahora empapada en sudor y lágrimas. Pedro cargó a Lupi en sus brazos como si fuera de cristal. Caminaron juntos por la calle vacía hacia el auto de Clara, estacionado justo adelante. Antes de salir, Pedro se detuvo. «Señorita, ¿por qué hace esto?» Clara lo miró con calidez, ajustando el pañuelo en su cabeza. «Porque una vez estuve atrapada también, y alguien me sacó. Ahora me toca sacar a otro San Pedro». No lo entendió todo en ese momento, pero algo profundo dentro de él cambió. Mel estaba viva, Lupi estaba a salvo, y su amor había roto el hierro, el concreto y el abandono solo para ser visto. El auto se balanceaba por las curvas del camino mal iluminado, y cada sacudida parecía arrancar un suspiro del cuerpo agotado de Mel. Acostada en el asiento trasero, sus ojos entrecerrados parecían mirar a la nada, pero en el fondo de ellos aún ardía la tenue llama de alguien que se negaba a desvanecerse. Clara conducía con una mano en el volante y la otra extendida hacia atrás, sosteniendo suavemente el hocico del perro, como si su contacto fuera un hilo que mantenía a Mel atada a la vida. Pedro, en el asiento del copiloto, acunaba a Lupi como si fuera un hermano recién nacido. El silencio en el auto no era por falta de palabras, sino por un exceso de sentimientos. Clara llegó a la clínica veterinaria comunitaria justo antes de la medianoche. El letrero parpadeante zumbaba arriba, y el guardia nocturno la reconoció al instante. Sin hacer preguntas, abrió la puerta y llamó adentro. 2 empleados salieron corriendo con una camilla. El cuerpo de Mel fue acostado con cuidado, pero su pecho subía y bajaba dolorosamente lento. No respondía al tacto del veterinario, sin ladridos, sin gemidos, ni siquiera un movimiento de cola. Solo su corazón seguía insistiendo en lo profundo, que aún tenía algo que dar en respiración superficial, pulso débil, posible hemorragia interna. «Cianosis en la lengua», dijo el veterinario mientras la examinaba. Su tono era clínico, pero sus manos eran suaves. «Hay que actuar rápido. Su tiempo se mide en minutos». Pedro apretó la pata de Mel con fuerza. «Va a vivir, ¿verdad? Dime que sí, por favor. ¿Ya ha luchado tanto?» El veterinario miró a Clara a los ojos. Hizo una pausa, entre palabras, como si pesara cada sílaba. «No te mentiré, pequeño. Está entre la vida y nada. Pero animales como ella a veces hacen que ocurran milagros». Pedro cayó de rodillas, con los brazos alrededor de su estómago,
sintiendo el peso del mundo derrumbarse. Lupi apretó su pequeño cuerpo contra él, intentando imitar el consuelo que veía en Clara en las primeras horas pasaron mientras Mel estaba conectada a 4 sueros, tubos y monitores. El pitido de su corazón era lento, vacilante, como si cada latido fuera una decisión de seguir o dejar ir. Y Clara se sentó junto a Pedro en un banco de hierro frío, en el pasillo. Sé que parece que todo se desmorona, Pedro, pero escucha. Cuando amamos de verdad a alguien, incluso si no dice una palabra, lo sentimos. Y Mel, ella sabe que estás aquí. No está sola. Eso es lo que la mantiene viva. Pedro se secó la cara con la manga. No quiero que muera, no puede, no ahora. Él la necesita, y yo también. Clara lo abrazó fuerte, y por primera vez, él lloró, en el pecho de alguien, sin vergüenza. Como si finalmente dejara salir parte de ese dolor de su cuerpo. Pasaron las horas. El cielo afuera comenzó a aclararse, pero su cansancio no fue suficiente para alejarlos. Entonces, una enfermera salió de la sala. Sus ojos estaban vidriosos, pero una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Movió la pata, un poco poro la movió. Pedro se puso de pie de un salto. Clara se cubrió la boca con ambas manos, intentando contener un sollozo de alivio. Lupi ladró fuerte, como si sintiera el llamado de su mamá. Los pitidos del monitor cardíaco se habían vuelto más rítmicos, más fuertes, como un tambor que comenzaba a sonar dentro de ella otra vez. Entraron a la sala. Mel, con los ojos entreabiertos, observaba todo lentamente, pero cuando vio a Lupi, sus ojos se abrieron más. Una lágrima se deslizó desde su ojo derecho por su hocico magullado. Pedro extendió la mano, y ella la lamió. Fue un pequeño gesto, pero en ese momento se sintió como ver el atardecer después de semanas de tormentas. Lo lograste, Mel. Tú regresaste con él, susurró Clara, llena de gratitud. Pedro se arrodilló junto a la camilla. Miró a Lupi, luego a Clara. Nunca volverá a pasar por esto. Juro que nunca estará atrapada ni sola, y él tampoco. Clara tomó sus manos con fuerza. Y tú tampoco. Pedro, desde hoy, somos 3. El sol de la mañana entraba por la sala con sus primeros rayos. Mel cerró los ojos lentamente, pero esta vez no era por dolor. Era para descansar. Estaba a salvo, estaba en casa. Por primera vez en su vida, incluso en un hospital estaba en paz. Los días que siguieron fueron largos, pero llenos de luz. Mel permaneció en cuidados intensivos, pero sus ojos contaban una historia diferente. Ya no había solo dolor, había presencia, conciencia. Cuando Clara o Pedro se acercaban, su hocico se levantaba ligeramente, sus ojos brillaban, y su respiración, antiserática, se calmaba como si su cuerpo susurrara: sé que estoy a salvo. Lupi nunca se apartaba de su lado, dormía acurrucado contra ella, incluso cuando los tubos se enredaban a su alrededor. Era como si su pequeño cuerpo cálido y inquieto pulsara con esperanza por ambos. En la mañana del 6º día, Pedro llegó a la clínica cargando una caja de cartón. Dentro había dibujos, un listón azul y un letrero hecho de cartón, con letras cortadas toscamente. Esta es Mel. Sobrevivió porque es más fuerte que el abandono. Es mi heroína. Clara sostuvo el letrero en sus manos, y por un momento no pudo hablar. Solo se sentó en el suelo en medio del pasillo, y lloró. El veterinario tomó una foto de la escena, sin filtros, sin poses, solo verdad. La publicó en sus redes sociales con el pie de foto en. Estuvo atrapada por horas. Su cachorro lloró, pidiendo ayuda. Un niño escuchó, y ahora todos hemos escuchado también. Esta es Mel. Esta es Pedro. Y esta es una historia que debe contarse a la publicación. Se volvió viral en menos de 24 horas. Miles de me gusta, comentarios de todo el mundo, personas ofreciendo ayuda, artistas compartiendo, doctores, periodistas, gente común. La historia de Mel cruzó fronteras y se convirtió en un símbolo de algo más grande. La capacidad de sentir incluso en tiempos insensibles. 3 días después, la clínica estaba abarrotada. Reporteros con cámaras, niños con carteles, donaciones, llegando en bolsas, cajas, en paletas, comida para perros, medicinas, mantas. Pero allí, en medio de la multitud, Mel y Lupi seguían como siempre juntos, calados, presentes. Clara subió a un pequeño escenario improvisado con Pedro a su lado, sosteniendo el micrófono con manos temblorosas. Respiró hondo y dijo: no estoy aquí para contar una historia sobre perros. Estoy aquí para contar una historia sobre lo que pasa cuando el amor no se aparta. Cuando alguien escucha un llanto y decide actuar. Mel es una sobreviviente. Pero Pedro
Es la razón por la que está aquí hoy. Pedro miró a la multitud con ojos muy abiertos. Luego se giró hacia Clara. Solo escuché, no podía ir. Me quedé porque pensé, ¿y si fuera yo el atrapado en esa puerta? Silencio no. Silencio reverente, del tipo que no pide aplausos, sino que da un profundo respeto después del evento. Clara pidió a Pedro que charlaran. Se sentaron en el banco fuera de la clínica, con las piernas colgando, bañados en la luz dorada de la tarde avanzada. ¿Recuerdas ese día? Preguntó Clara. Pedro asintió. Dijiste que una vez estuviste atrapada. Clara guardó silencio unos segundos. Estaba en depresión. ¿Sabes cuando estás vivo, pero no sientes nada? Ni dolor, ni alegría. Un día caminaba sin rumbo y escuché un maullido desde una alcantarilla. Era un gato con una pata rota. Me senté y lloré porque por primera vez en mucho tiempo alguien me necesitaba. Pedro sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces ese gato te salvó por completo. Y desde entonces decidí que haría lo mismo por cada alma olvidada que encontrara. Más tarde ese mismo día, Clara hizo una sugerencia. Pedro, why sí, ¿adoptamos a Mel y Lupi juntos? Los ojos de Pedro se abrieron. ¿Cómo? ¿Juntos como familia? Sí, yo cuidaré de ellos. Tú me cuidas a mí, y todos nos cuidamos mutuamente. Corrió a abrazarla tan fuerte que casi la tira. Me osé acerco, su cola finalmente moviéndose. Lupi rebotaba a su alrededor como si supiera que en ese momento todo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no había puertas, ni óxido, ni silencio de abandono, solo el sonido de la respiración de Mel, las risas de Pedro y la certeza de que a veces el amor llega tarde, pero cuando lo hace, se queda. El video del rescate fue editado por un voluntario de la clínica usando solo grabaciones de celular y audio real, sin banda sonora dramática, sin filtros, solo el llanto de Lupi, la mirada de Mel, las manos de Clara, la voz temblorosa de Pedro diciendo, es una mamá. En días, el video alcanzó más de 3 millones de vistas. Fue compartido por ONG internacionales, destacado en noticias, blogs de activismo y páginas de rescate animal. Pero lo más impresionante no fue la fama, fue lo que desató. La gente comenzó a salir de sus casas, prestando más atención a las calles. Historias de nuevos rescates comenzaron a inundar las redes sociales con el hashtag #ForMilanLupi. En ciudades de todo el país, los niños organizaron recolectas de comida para mascotas. Un chico en el campo escribió, vi un perro bajo la lluvia y pensé en Pedro, no podía dejarlo allí. Clara observó todo desarrollarse con el corazón lleno. No de tristeza, sino de gratitud. Un pequeño gesto, una mirada de compasión, había encendido una chispa de empatía que nunca imaginó presenciar. Pedro también cambió. Comenzó a visitar la clínica todos los días después de la escuela. Llevaba cuadernos, ayudaba a limpiar los pisos, bañaba a los animales. A veces solo se sentaba y susurraba historias a Mel y Lupi, como si fueran los únicos que realmente entendían cómo se sentían. El vínculo entre los tres creció como un árbol regado con lágrimas. Fuerte, profundo. Clara se convirtió en la tutora de Pedro, y él en el latido vivo que le recordaba todos los días por qué valía la pena seguir adelante. En su nuevo hogar, una pequeña cabaña rodeada de árboles frutales y flores silvestres. Mel corría por el césped con la facilidad de alguien que, alguna vez, no podía levantar la cabeza. Lupi había crecido valiente, intrépido, pero nunca se alejaba mucho de su mamá. Donde ella se acostaba, él se acurrucaba a su lado, como si el recuerdo de esa puerta aún viviera dentro de ambos, recordándoles sin dolor de dónde venían y cuán lejos habían llegado. Pedro guardaba una foto enmarcada en su cómoda, una simple imagen de él y Clara sentados en el suelo de la clínica con Mel y Lupi, descansando en sus regazos. Era el retrato de un nuevo tipo de familia unida, no por sangre, sino por elección, por cuidado, por el milagro de la empatía en Clara. Ahora fundadora del proyecto Hopegate, viajaba por el país compartiendo su historia, escuelas, conferencias, entrevistas, en televisión. Pero cada vez que hablaba del rescate, dejaba una cosa clara. El verdadero héroe tiene 12 años, y decidió no mirar hacia otro lado. Un domingo de primavera, mientras Pedro leía un libro en la hamaca y Clara plantaba margaritas junto al porche, un camión se detuvo en la puerta. Era el escultor. Bajó con una losa de madera pulida en sus brazos. Grabada en ella, una frase final. Sé el milagro que alguien está esperando. Clara fijó la placa al frente de la propiedad, justo donde todos los que pasaran pudieran verla. Pedro la miró, con los ojos llenos,
Luego miró a Mel y Lupi, durmiendo juntos a la sombra. ¿Crees que ellos entienden todo esto? Clara sonrió. No entienden con sus mentes, Pedro, pero lo sienten con sus corazones. Y eso es lo que realmente importa. La cámara imaginaria retrocede lentamente. Muestra la casa, el campo abierto, el cielo despejado. Muestra 4 almas unidas por el dolor y reconstruidas por el amor. Un mundo aún imperfecto, pero transformado por una simple elección hecha en una calle, como cualquier otra. Porque al final, no fue solo Mel quien se salvó. Ese día fue todos los que, al escuchar esta historia, recordaron. Todavía es posible sentir.